Cibanco presenta. Con 47 en el tiempo del centro de la República, ya estamos en nuestra sección Cibanco y me acompaña esta mañana en la mesa de la primera emisión mi querido amigo Juan Musi, director general de Cifondos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Pascal, muy bien, gracias, con el gusto de siempre. Bueno, una pregunta que nos hacemos mucho, que se hacen los especialistas en estos días, viendo lo que sucede en Argentina, en Turquía y otros países emergentes, Sudáfrica, por ejemplo, es ¿qué puede diferenciar a México en esta crisis de países emergentes? ¿Cuáles son, digamos, las diferencias? Incluso lo ha reconocido el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No estamos viviendo una crisis como Argentina. Entonces, ¿qué es lo que distingue a México de otros países emergentes en estos momentos en términos económicos, querido Juan? Todo es muy contradictorio, ¿no, mi querido Pascal? Porque incluso oyes a miembros del futuro gobierno o miembros ya instalados en la nueva Cámara de Diputados, que por cierto, me siento igual de ofendido y indignado que tú con todo lo que ocurrió ayer, y creo que es una señal que nos debe de preocupar hacia adelante. O sea, sin duda, si así se va a respetar a la ley y a las instituciones hacia adelante, verdaderamente es una preocupación, es un tema político, pero que créeme, trasciende en lo económico y lo financiero. Y me indigna igualmente y sigo sin comprender cómo estas alianzas se pueden dar, y sigo sin comprender también cómo la política puede ser así con tal de llegar al fin. O sea, es increíble. Están hechos de otra madera, ¿no? Porque verdaderamente es inaudito. Pero te decía esto porque recuerdo dos cosas muy recientes y declaraciones, como te decía, de gente que está muy allegada al nuevo gobierno. Una, que reciben un país en ruinas. No reciben un país en ruinas. Esto no es cierto. El país... Son declaraciones contradictorias, ¿no? Por un lado dice Mario Delgado, recibimos un país en ruinas, lo dijo el 1 de septiembre en la tribuna de San Lázaro, y después el presidente electo López Obrador dice, pues no estamos viviendo una crisis como Argentina, entonces ¿dónde están las ruinas? No entiendo. Exacto. A ver, nadie está negando los problemas que tenemos, pero qué bueno que no estamos como Argentina, ¿eh? Eso sí es ruina. Así o es. Peor tantito Venezuela, ¿no? Así es. Y si recibieras un país en ruinas, no deberían ni siquiera de estar discutiendo, que es un tema de discusión en el Senado, por ejemplo, el tema de quitar el IEPS o bajar a la mitad del IEPS. Claro. A nadie nos gustó el gasolinazo, pero es fundamental, es indispensable. El tema de reducir los impuestos en la zona fronteriza. O sea, creo que la primer gran prueba de este nuevo Congreso, evidentemente la vamos a conocer cuando empecemos a ver la elaboración del presupuesto, cuando se llegue a un acuerdo final en el presupuesto, y espero estas cosas que se están discutiendo de cómo sí quitar impuestos y cómo reducir IEPS, bajar en la zona fronteriza, etcétera, etcétera, espero y les den las cuentas para la ampliación en los programas sociales y en las dádivas, que han sido también promesas de campaña, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde México se puede diferenciar del resto de los países emergentes? Y creo que se ha diferenciado, Pascal. Estoy seguro, porque te voy a dar ahorita datos contundentes, en el cuidado de las finanzas públicas, en la responsabilidad y en la disciplina fiscal, en el manejo del déficit fiscal que no siga creciendo. Es que nadie niega que el país ha crecido muy lentamente, demasiado lento. Pero si no tienes disciplina fiscal, no tienes nada. Es la base mínima, son los cimientos de una economía estable que aspire a crecer. Tenemos que encontrar la manera de crecer, pero no se puede crecer sin disciplina fiscal. Así es. Tú imagínate, es cierto, hemos crecido en promedio en los últimos 3 sexenios a tasas de 2%. Sí. Es un porcentaje muy mediocre de acuerdo a las necesidades de la economía mexicana. México tiene a más de la mitad de la población instalada en la pobreza, y es por eso que esos 60 millones de mexicanos requieren de un país que crezca a tasas de por lo menos 4,5–5%. Como están creciendo algunas partes del país. Así es, cierto, ¿no? Para que verdaderamente veas que la pobreza se está disminuyendo en estas zonas marginadas. Evidentemente, como bien dices tú, esa es una tasa mediocre y tenemos que hacer algo con eso. Pero si no tuvieras inflaciones ancladas o en torno a
entre 3 y 4%. Si no tuvieras la tasa de referencia como estuvo muchísimos años, en niveles por debajo del 5%, incluso 6%, lo otro no se puede, Pascal. ¿De qué sirve crecer al 10% si, por ejemplo, tuviéramos tasas de referencia o inflaciones arriba del 15%? Uh-huh. ¿Quién puede, pues, pensemos en un empresario, quién puede solicitar o pedir un crédito si la tasa de referencia estuviera en niveles del 15%? Argentina tiene las tasas más altas del mundo, por ejemplo. Así es, ¿no? Así es. Y estás viendo, por ejemplo, ahorita cómo el efecto Argentina, el efecto Turquía, el efecto Sudáfrica, esto empezó, si nos vamos quizás a unas 3-4 semanas atrás, esta crisis emergente empezó con Turquía, te acordarás, ¿no? Sí. En donde también el nivel de tasas de interés se ha ido a tal nivel en que el apalancamiento y el endeudamiento de esa economía los ha metido en problemas. Y tienen un severo problema ahora para hacer frente a estos compromisos crediticios producto de esta alza de tasas. Si las tasas en Turquía, haciendo alusión a lo que tú ya bien decías, estuvieran en niveles de 6-7%, quizás no estaríamos viendo este episodio de crisis turca. El problema está en que la tasa de referencia está en torno a 17%. Sí. Entonces el sector, y ahora sí la moneda se derrumba, ¿no? Y la moneda se ha derrumbado en lo que va del año muy por arriba del 50%. Entonces, ¿por qué México ha resistido bien a esta crisis emergente cuando somos país emergente? Porque nuestras finanzas públicas, dentro de lo que cabe, Pascal, y digo dentro de lo que cabe porque claro que podrían estar mejor, han sido sólidas. Porque no nos han disminuido la calificación. El único momento en el que México estuvo a punto de bajar un escalafón en el tema de la calificación fue cuando el petróleo, en algún momento, la mezcla mexicana llegó a estar por debajo de los $20. ¿Te acuerdas? Enero del 16, que fue incluso cuando se instaura el gasolinazo. De ahí en fuera hemos sido consistentemente y mantenido esta calificación 2 niveles por arriba del grado de inversión. ¿Qué refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido cuidadosos de las finanzas públicas. ¿Podrían estar mejor? Sí. Y desde luego, ¿sabes qué es lo que podría estar mucho mejor? Los niveles de recaudación. De ver el 48% o el 47% del PIB, no eres un país sumamente endeudado. El drama es cuando ves lo que recaudamos. Recaudamos el 11% del PIB. Sí, muy por debajo de cualquier país de la OCDE. Y ahí está claramente definido el problema que tenemos, que es el de la informalidad, ¿no? Así es, así es. O sea, tenemos que formalizar esta economía, tenemos que ampliar la recaudación y yo creo que es la tarea que tenemos pendiente esa para aspirar a un crecimiento mayor. Por eso me escandaliza oír que va para afuera el IEPS y que va para afuera los impuestos en la franja fronteriza, etcétera, ¿no? Rápidamente decirte, creo que la volatilidad va a continuar. No estamos completamente blindados a esta crisis de países emergentes y creo que la gente todavía debería de seguir considerando coberturas, inversiones en pesos, en dólares, en euros, que además esos mercados, los mercados desarrollados, están ofreciendo mejores rendimientos que los mercados emergentes, ¿no? Entonces, para ello, me encantaría nos contacten. Seguimos consistentemente pagando rendimientos muy competitivos en moneda extranjera en el 1100-1586, 1100-1586, anteponiendo el 55 si nos hablan de fuera de la Ciudad de México, y en @CI Somos Amusi, Pascal. Vaya con los expertos. Juan, muchas gracias. Muchas gracias como siempre. Juan Musi, director general de CI Fondos. Vamos a una pausa, son las 7:55. No le cambie. ¿Cómo para qué? CI Banco presentó